Hola, queridos estudiantes, hoy vamos a hablar acerca de varios temas interesantes que tenemos pendientes. En este caso ya estamos todavía, seguimos en la unidad 2 del tema 2.4, producción de programas de televisión, géneros, noticioso y entrevistas. Vamos a trabajar específicamente hoy. Bueno, para ser más claros, los tipos de programas de televisión en general abarcan, por ejemplo, programas noticiosos y su diversidad, programas educativos o culturales, por ejemplo, grupos específicos relacionados a niños, adolescentes, etnias, inmigrantes, de contenido religioso, por ejemplo, servicios religiosos, servicios confesionales, como se hacen en la Iglesia Católica y también la Iglesia Evangélica y otras religiones también, deportivos con su diversidad que presenta, los divulgativos y de actualidad en sus diversas clases, de que son bastante numerosos, los dramáticos que tienen que ver con series de televisión, inclusive con producciones de ficción para televisión, largometrajes, cortometrajes, obras únicas. Y también los contenidos musicales en televisión, óperas, operetas, comedias musicales, folclore, programas folclóricos son muy habituales acá en Paraguay. Contenido variado o variedades, juegos, concursos, misiones, espectáculos. Y los programas generales, así como los programas de corrida de toros que son muy populares en otros países. Acá también hay el torín que le llaman. En el interior del país es muy habitual. Los festejos patronales, por ejemplo. También programas de loterías, de sorteos, entre otras muchas cosas. También se produce en la televisión la publicidad misma, ya sea en el canal de televisión, y también las cartas de ajustes de transiciones o promociones de los contenidos que se van a ir mostrando en el canal de televisión que muestran estos contenidos. Muy bien. Programas noticiosos. Programas de entretenimiento, pero de contenido noticioso. Fundamentalmente contenido formal, contenido objetivo, contenido opinativo, pero con seriedad, con capacidad de opinión y también con contenido interpretativo. Con profesionales que son avesados en la materia, con mucho conocimiento y mucha experiencia general. Así debería ser. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos dentro de los programas de producción televisiva, tenemos los telediarios o noticieros. Estos noticieros se transmiten acá en Paraguay al mediodía, a la noche. También hay algunos canales que tienen su noticiero ya en torno a la medianoche muchas veces. Muchos de estos canales también, ya cuando está amaneciendo las primeras horas del día, de manera activa, ya están informando detalladamente acerca de los sucesos generales y de los temas más interesantes, más buscados por la población en general. Los telediarios en general son programas de información, de contenido general, que incluyen habitualmente todos los temas que pueden constituir noticias, fundamentalmente aquello que interesa al medio de comunicación, partiendo de eso, digamos, a la política, a la economía, a la sociedad de manera general. Con independencia de su género, intención o ámbito de interés predominante, realiza este trabajo informativo. Lo ideal siempre es que haya objetividad, que se informe acerca de los distintos hechos que son de interés social fundamentalmente, pero esto no ocurre todas las veces. Con frecuencia se introducen espacios de comentario y de opinión, y esta opinión y esta interpretación y estos comentarios no todas las veces son de agrado para las personas, por lo que
El medio de comunicación tiene que hacer constantemente autocrítica para poder elevar su nivel de objetividad y también de credibilidad. Otro tipo de contenido que se da a nivel noticioso son los resúmenes semanales. En los resúmenes semanales lo que normalmente se hace es una selección de las noticias más destacadas que han ocurrido a lo largo de la semana. Un noticiario que se da fin de semana con estas informaciones relevantes que incluyen más información detallada acerca de lo acontecido es también habitual. Un tercer tipo de programa que se trabaja en los medios de comunicación, en los canales en general, son especiales informativos. Estos especiales informativos son espacios de contenido noticioso, no periodístico, que se centran con exclusividad en la cobertura de un acontecimiento de extremo interés. Cuentan frecuentemente con el trabajo en directo. Se realizan entrevistas, reportajes preparados con anterioridad, etc. Entonces este trabajo de preproducción enriquece bastante la transmisión que se realiza en vivo. Se hace de manera directa, los periodistas están en los lugares estratégicos ubicados y hacen entrevistas también, hacen recabación de entrevistas informativas, entrevistas opinativas, etcétera, etcétera. Y los reportajes preparados con anterioridad tienen a veces, según el acontecimiento, también importante contenido de semblanza. Unas entrevistas que relatan un poco la vida de las personas, una descripción de un club específicamente, o en el caso de la venida del Papa a Paraguay con informes muy detallados en la diversidad de lo que significó, por ejemplo, la creencia o la fe hasta ese momento. Y veremos enseguida ya también la variedad de entrevistas que hay y con los detalles que presentan estas entrevistas para poder entender mejor cómo son los programas de entrevista. Debates informativos también constituyen un tipo de programa noticioso. Diferentes personas opinan sobre un tema que modera un presentador. Entonces tenemos un presentador, hay varios invitados y debaten acerca de un hecho relevante en ese momento. A veces hay dos periodistas que entrevistan y hay varios. O a veces hay dos periodistas y hay una sola persona, un periodista y una sola persona, o varios entrevistados, como ya dijimos. Eso va variando según los intereses y según el diseño de la producción que se realiza. Bueno, con respecto a la entrevista, hay programas de entrevista muy diversos, muy interesantes en general, que se hacen de la siguiente manera, teniendo en cuenta también los géneros periodísticos. En este caso recurrimos un poco también a la teoría de Vicente Leñero para recordar un poco los principios de la entrevista. Algo que ustedes ya tendrían que estar manejando de manera detallada y con mucha claridad. Atendiendo al final o la finalidad principal que persigue la entrevista en una conversación periodística, esto se clasifica en tres tipos: la entrevista noticiosa o la entrevista de información, la entrevista de opinión y la entrevista de semblanza. La entrevista noticiosa o de información es aquella que se busca con el fin de obtener información noticiosa. Los datos que un entrevistado da al reportero pueden ser de diferente índole. Por ejemplo, hay datos nortes o tips para que el periodista pueda llegar hasta el hecho noticioso. También se obtienen informaciones que proporcionan los encargados de prensa, una dependencia oficial o privada. También se recaba información acerca de lo que ocupa una parte de la noticia y que son el resultado de una entrevista noticiosa que el reportero realiza con testigos presenciales del hecho o con personajes que participan directamente de lo que podemos denominar un acontecimiento periodístico. Informaciones que ocupan el texto completo de la noticia. Todo el trabajo del reportero se centra en la entrevista de información realizada a un solo personaje en ocasiones. Como puede verse en varios ejemplos, las entrevistas de información se redactan siguiendo lineamientos
y reglas de la información noticiosa. Las entrevistas de información pertenecen al género de la nota informativa en general. Por otro lado, tenemos la entrevista de opinión, que es la que sirve para recoger comentarios, opiniones y juicios de personajes sobre noticias del momento o sobre temas de interés permanente. Esto también, la informativa se da muchas veces para los noticieros, noticiarios y otros contenidos que, digamos, son un poco más objetivos. En el caso de la entrevista de opinión, como ya habíamos mencionado, se dan los programas de debate, aparecen varias personas formadas en la opinión, inclusive pueden opinar de manera intercalada acerca de las consultas que hacen los periodistas. Las entrevistas de opinión sobre sucesos del día se dan habitualmente. Se produce un hecho de trascendencia y dado el interés periodístico o social, el reportero se da la tarea de buscar personas autorizadas. En el caso de la producción televisiva, comparecen, vamos a decir, a los medios de comunicación y estos reciben las preguntas y van dando su opinión acerca de lo acontecido en estas entrevistas, como ya mencionamos. La entrevista de opinión sobre temas de interés también es habitual. Las opiniones del entrevistado se alternan con relatos acerca de su persona y muchas veces el presentador hace esos comentarios para valorar y para realzar también la opinión de esa persona. Las personas habitualmente cuando se trata de opinión opinan acerca de un tema o bien opinan acerca de la especialidad o de la capacidad que tiene uno mismo. Entonces, las entrevistas se centran en la persona o se centran en el tema a través de la persona. Son formas de presentar una entrevista. Y la entrevista de semblanza, pues pasa mucho también en los programas de entretenimiento, pero de contenido periodístico todavía. Se presentan, por ejemplo, contenidos como el carácter de la persona, las costumbres, su manera de pensar, sus creencias, elementos biográficos de manera general y distintos aspectos que tienen que ver con una persona específicamente. Entonces estos son los tres casos y la técnica normal que se aplica es utilizar siempre las preguntas tradicionales del periodismo, que son 7 en general: qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. ¿Quién? También. Entonces son 7 preguntas que son las que más se utilizan. Y la idea siempre es establecer como 10, 15 preguntas e ir intercalando esa variedad de información. Y por supuesto, en la medida que se vaya desarrollando el tipo de entrevista respectiva, se incorporan ahí informaciones que den lugar a la opinión, que den lugar a la interpretación o que permitan también que el espectador reciba información general acerca del especialista que está hablando o acerca de aquel individuo que está interpretando esa realidad general, ¿verdad? Bueno, estos son los programas que tenemos en la producción en este día. Programas noticiosos o de información general y programas también de entrevistas con ese tipo de énfasis que mencionamos. Así que nos encontramos en la próxima clase. Hasta pronto.